Periodo cálido del Cretácico. El Cretácico comenzó hace 145 millones de años y su fin fue marcado por una de las más grandes extinciones de especies hace 65 millones de años. Estudios revelan que este periodo experimentó un calor climático extremo, alcanzando su punto máximo en el Cretácico superior tardío. Los niveles del mar eran significativamente más altos en el mundo que los de la actualidad. Los niveles elevados de dióxido de carbono en la atmósfera han sido implicados en estas condiciones. ¿Pero qué fue lo que causó dicho fenómeno? Hay diferentes autores que atribuyen este calentamiento a un efecto invernadero global, debido a que la temperatura superficial promedio de la Tierra era muy cálida, esto como resultado de una alta concentración de CO2 en la atmósfera asociada también a una gran actividad volcánica. Otra hipótesis fue que el nivel del mar comenzó a ascender y el agua oceánica, al adentrarse en la Tierra, inundaba grandes regiones continentales, creando así nuevos mares. La mayor extensión de las tierras inundadas hizo disminuir el albedo planetario, aumentando la absorción de la energía solar. La mayor humedad del aire, por su efecto invernadero, hizo que el clima global fuese también más cálido. Las influencias paleográficas también juegan un papel muy importante en el cambio del clima. Las montañas. Producidas por subducción o por colisión continental. Pueden afectar la circulación atmosférica, causando cambios en la precipitación y el albedo. A largo plazo, la meteorización y la deposición de los sedimentos erosionados por ellos también pueden influir en el clima al causar una disminución de la presión atmosférica. Finalmente, la erosión de las montañas puede influir aún más sobre el clima en escalas de tiempo mucho más largas al reducir el CO2 atmosférico de dos maneras. La primera es la meteorización de las rocas de silicato, lo cual consume el CO2, y lo segundo es la sedimentación regional resultante, que puede enterrar grandes cantidades de material orgánico derivado del CO2 atmosférico por fotosíntesis. Estos dos factores dieron lugar a que en este periodo también esté ligado a eventos oceánicos anóxicos. La circulación oceánica. Es un importante impulsor del clima debido a sus efectos en la redistribución del calor y la humedad en la atmósfera. Las temperaturas promedio en la superficie del mar fueron de 6 a 7 grados centígrados más cálidas que las actuales en los trópicos, y más de 10 grados centígrados más cálidas cerca de los polos. En la imagen se muestra una comparación del gradiente de temperatura latitudinal del océano moderno con el estimado para el cenomaniano y el turoniano del Cretácico, entre 100 y 90 millones de años. En este lapso las temperaturas fueron más cálidas que en la actualidad y el gradiente de temperatura entre el ecuador y los polos fue más débil. La línea verde es la temperatura del océano del Cretácico medio y la línea azul representa la temperatura del océano moderno. El magmatismo. Este afecta el nivel global del mar a lo largo de escalas de tiempo, debido a la variación en el desplazamiento relativo de agua oceánica, debido a la longitud total cambiante de las dorsales oceánicas y de sus tasas de propagación. Además, la circulación hidrotérmica puede modificar la química del agua del océano, mientras que la liberación de gases a la atmósfera afecta también el clima. Sin embargo, especialmente para el Cretácico, debemos considerar, además de las implicaciones de estos aspectos normales de la tectónica de placas para el sistema de la Tierra, los efectos excepcionales de la actividad de la superpluma, la cual ilustró el crecimiento generalizado de mesetas volcánicas y montes submarinos que acompañaron dicha actividad de la superpluma en el Océano Pacífico. Concentración de CO2 en la atmósfera. Una variedad de pruebas, incluyendo densidades estomáticas en hojas de angiospermas y proporciones de isótopos de oxígeno en esqueletos de foraminíferos del lecho marino, indican que las temperaturas globales alcanzaron sus niveles cretáceos más altos a la mitad del periodo en el cenomaniano y turoniano. Con respecto a las densidades estomáticas en hojas de angiospermas, recordamos que la fracción de las células en la superficie de una hoja, que son estómatas, disminuye a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Por ende, estas hojas de angiospermas encontradas que datan del Cretácico muestran pocas estomas debido a que el CO2 de esa época era abundante. Proporciones de isótopos de oxígeno en foraminíferos. Estos variaron significativamente entre la edad del Cretácico medio y el final del mismo.
Estos datos isotópicos medidos en muestras extraídas de núcleos de aguas profundas presentan un cambio hacia un oxígeno más ligero en los foraminíferos que habitaban en el fondo del mar, lo que indica que la temperatura del mar profundo aumentó de aproximadamente 14 a 20 grados centígrados a mediados del período Cretácico, y luego cayó alcanzando unos 9 grados centígrados durante el Maastrichtiense. Podemos resumir que el aumento de temperatura en el Cretácico se debe a los grandes aportes de CO2 que propiciaron las condiciones por un efecto invernadero global, tal como se muestra en la imagen de esta franja amarilla. El mayor aumento de temperatura que abarcó el del Cenomaniano al Santoniano, podemos observar que también fue el lapso de tiempo en donde hubo más actividad volcánica. Esto quiere decir que también la actividad volcánica juega un papel muy importante en el aporte de CO2. Algo que podemos notar es que el porcentaje de extinción y diversidad de especies se mantuvo en equilibrio durante la edad del Turoniano y el Conociano, contrario al periodo más frío que ocurrió al final del Cretácico, en donde se observa que hubo una mayor diversidad de especies. También es importante mencionar que en este periodo ocurrió el mayor porcentaje de extinción de especies, atribuida a las fuertes erupciones del volcán Dekkan y el impacto del Chicxulub en el noreste de la península de Yucatán.